tengo abortos, entonces prueba que no tenga esta mutación, porque si tuviera la mutación, ¿qué hay que hacer en el embarazo? ¿Quién me dice? Entonces está muy bien. Voy a preguntar a él. Sé que es una hora difícil. Sé que es un tema que de repente no has visto. Tal vez ninguno acá tenía en su familia algo así, trombosis. Nadie, ni ha visto ni un pacientito hasta ahorita así. Nada, ¿verdad? Yo hablando en China también. Entonces, puede ser que tu paciente tenga algún embarazo, por ejemplo, y tenga abortos a repetición. Y tú eres ginecólogo y dices, le voy a pedir el factor, porque hay que darle noxaparina todo el embarazo. ¿Qué tal si la señora te dice, he tenido cinco partos prematuros al 7º mes y se han muerto? Y ella está buscando tener un hijo y va contigo como ginecólogo especialista en infertilidad y te dice, doctor, quiere. Tú te acuerdas de la clase y dices, no será factor 5 de Leiden, y le pides y le sale positivo. Y entonces en este embarazo que le está viniendo en adelante, tú le das noxaparina todo el embarazo y va a dar a luz normal. Si vas a darle a esa persona, a esa familia, a esa pareja, la posibilidad de tener un hijo, la posibilidad de repente tener 2 o 3 hijos, porque tú anticoagulas todo el embarazo y probablemente no va a haber trombosis. Y además de que probablemente a lo largo la persona va a tener ya a sus familiares, ¿no?, con ese antecedente para prevenir cuando se embaracen puedan usar o hacerse la mutación, ¿no?, o usar anticoagulación profiláctica. La mutación de la protrombina G20-21-0A causa un polimorfismo, un aumento de síntesis en la secreción de la protrombina por parte del hígado, y lo que va a causar es aumento de la protrombina, que es el factor 2, pero ojo, acá te va a causar más trombosis inusuales, trombosis de vena corta, trombosis de seno venoso cerebral. Acá vemos dónde actúa la protrombina y vamos a ver que va a haber un flujo continuo en el cual el paciente va a tener bastante formación de fibrina. Ahora, la deficiencia de proteína C es el 3er puesto y de proteína es el 4º puesto de 2 anticoagulantes naturales que se producen en el hígado y son sintetizados dependientes de vitamina K. ¿Ustedes se acuerdan que los factores de coagulación dependientes de vitamina K son el 2, 7, 9, 10 y el factor C, la proteína C y la proteína S? Te olvidaste de estos dos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes estos pacientes que tienen esta deficiencia, no van a tener ese factor anticoagulante y por ende van a tener más riesgo de trombosis. Son trombofilas muy raras. Yo he tenido varios pacientes que han sido todas gestantes, 2 pacientes más aparte de las gestantes. Tendremos unos 8 más o menos en el horario que vemos, porque anticoagulamos de por vida. Una vez que este paciente te hace la trombosis y tú le encuentras que tiene la proteína baja, tú la anticoagulas de por vida. Ojo, que si tú eres un paciente que, digamos, ya le iniciaste warfarina porque ha tenido una trombosis, digamos una señorita de 20 años que tomó anticonceptivos orales, te llevó a tu consulta y tú te emocionaste, le pediste todos los dosajes que yo te enseñé y te salió que tiene disminuida la proteína C, pero tú ya la habías anticoagulado con warfarina y tomando warfarina le haces el dosaje de proteína C, te va a salir baja por la warfarina, porque la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces tendrías que hacer el estudio antes de empezar con la warfarina o terminando la anticoagulación de warfarina, hacer un estudio y recién diagnosticar, porque ojo, no te vas a confundir, porque la warfarina de por sí disminuye la proteína C de casa, ¿sí? Ahora, los dos son anticoagulantes naturales que se producen en el hígado, como hemos visto, van a causar más trombosis venosas y pueden ser cualitativas o cuantitativas. También hay heterocigotas y homocigotas. Generalmente las homocigotas causan púrpuras neonatales fulminantes y los niños nacen muertos o pueden nacer cuando son lactantes. La proteína C, como ustedes saben, tiene que inhibir los autores de la coagulación como el 5, el 8, el 10. La deficiencia de proteína S es muy similar también de síntesis hepática. La vitamina K es dependiente de vitamina K, está unida también a una proteína reguladora del complemento y también a la libre. ¿Qué más tiene que saber? Las dos y la mutación de la deficiencia de la vitamina 3 pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. Cuando es de tipo 2 es cualitativa y de tipo 1 es cuantitativa, ¿ya? Y cuando es de tipo 3 suele ser mixta. Te va a causar más que todo trombosis venosis. Aquí les explico lo que hace rato les decía. Ahora, la deficiencia de la antitrombina 3 es la más rara, pero es una de las más potentes trombofilias. Es decir, la deficiencia de la antitrombina 3 te va a causar un riesgo protrombótico muy aumentado a diferencia de los demás. Yo tengo un pacientito con esta medicación que lo operaron de pleurosis y tiene cirrosis.
Y aparte de tener cirrosis, y tiene varices esofágicas, y tiene plaquetas 50.000 más o menos, 60.000, 70.000 llega, tiene el INR prolongado, o sea, tiene un riesgo de sangrado por su cirrosis, y tiene un riesgo de trombosis por su cirrosis, tiene esta deficiencia. Y yo lo anticoagulo con warfarina. Y al inicio, cuando empecé a anticoagular, yo sí tuve miedo porque había tenido 2 veces hemorragia digestiva antes del paciente. Y cuando tú anticoagulas, te vas a ir al otro lado siempre, aumentando el riesgo de sangrado. Entonces tienes que anticoagular y tener un equilibrio perfecto. Entonces cuando yo empecé a anticoagular, tenía mucho miedo con ese paciente, porque había sangrado y hablé con su gastroenteróloga. Me acuerdo que la doctora me dijo: tú haz tu trabajo y yo voy a hacer el mío. Entonces, ¿en qué consistía su trabajo de ella? Ella le empezó a dar a mi paciente antihipertensivos de tipo bisoprolol, carvedilol, para disminuir la hipertensión portal y que el paciente ya no vuelva a tener hipertensión portal que aumente el sangrado en varices esofágicas. Lo controló y mi paciente nunca más volvió a sangrar. La warfarina yo se lo di de tal manera que el INR estaba entre 2 a 3, pero tú me dirías: doctora, ¿por qué no utilizar otro anticoagulante? Porque como tiene esta mutación, lo tengo que anticoagular de por vida, ¿sí? Segundo, hay medicamentos que son mucho más caros, como los anticoagulantes orales como rivaroxaban, Abigatran, ¿sí? ¿Conocen? Apixaban, que no tienen el factor anticoagulante tan fuerte como la warfarina. Por eso yo a este paciente lo anticoagulé, porque había tenido una trombosis en vena porta que todavía la tenía hasta ahora, está como 3 años y sigue la trombosis. Es total, dice el informe de la ecografía Doppler y de la angiotomografía. Vena porta ocluida en toda su luz, en todo su recorrido, así se me informa, con cavernomatosis múltiple alrededor de la vena porta. Entonces yo dije: este paciente me va a causar trombosis. Entonces, como te dije, la gastroenteróloga hizo su parte, yo hice mi parte, perdí el miedo. Tanto es así que perdí el miedo yo, que el paciente también perdió el miedo. Me acuerdo que había meses que no venía, y yo le digo: señor José, le digo, usted ya no viene conmigo. Me dice: no, doctorita, como yo ya le he visto usted cómo hace, yo me compro la warfarina, mido mi INR que esté entre 2 a 3 y me sigo anticoagulando. Yo lo bromeo, le digo: tú eres hematólogo, ¿te creen? Le digo: pero fíjense que ella entendió el mensaje, ¿no? O sea, yo tengo una trombosis, tengo riesgo de formar más trombo de por vida, y él mismo se maneja su anticoagulación, ¿no? Me río yo porque digo, al final entendió el mensaje, me quitan de repente más o menos pacientes, pero también un problema menos, ¿no? Porque él ya sabe cómo se enferma. La deficiencia de antitrombina se hereda igual de 2 formas: cuantitativo y cualitativo también. Muy bien, acá como les mencionaba, esta deficiencia va a causar que el factor 10 esté activándose constantemente, más formación de trombina y más fibrina. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune en la cual está cambiando los criterios diagnósticos. Yo les voy a enseñar los clásicos. Aunque me aprendan los clásicos, yo soy feliz, en el examen les voy a pedir los clásicos. Va a haber trombosis o complicaciones en el embarazo, va a haber anticuerpos antifosfolipídicos que vamos a hablar ahora, que se tienen que repetir a las 12 semanas. Hay varios criterios que casi nos mencionan bien. Estos son los criterios clásicos de Sapporo, que decían: mira, si tú tienes un criterio para diagnosticar el síndrome antifosfolipídico, tienes que tener un criterio clínico de trombosis y un criterio laboratorio. Uno de cada uno tienes que tener para hacer el diagnóstico. Si yo tengo pacientes solamente con exámenes de laboratorio, uno de ellos positivo, o los 3 de repente, y no tengo trombosis, no es síndrome antifosfolipídico. Si tengo una paciente que tiene trombosis, pero tiene lo de VIA negativo, no es síndrome antifosfolipídico. Ustedes sí me han entendido, ¿no? Porque imagínense una paciente que tiene artritis reumatoidea, que tiene lupus, y nunca ha tenido trombosis, pero tiene los 3 factores positivos. Entonces vamos a sospechar que tiene los anticuerpos y no necesita anticoagular, porque todavía no tiene la enfermedad. Y si es que tuviera trombosis vasculares, hay que pedir entonces los exámenes de laboratorio. ¿Qué trombosis vasculares mencionan acá? Que tenga 1 o más episodios confirmados por imagen de trombosis arterial, trombosis venosa o de pequeños vasos que afecten cualquier órgano o tejido confirmado, ¿cierto? Y que tengan una alteración del embarazo, con 1 o más muertes inexplicables de un producto morfológicamente normal después de la semana 10. Fíjate en este concepto, vamos a estudiarlo, escudriñarlo, ¿ya? Dice 1 o más muertes inexplicables. Distinto es que tú me digas: doctora, ha tenido esta paciente un aborto, pero ha tenido malformación cardíaca. Esa no es muerte inexplicable. Por eso es importante que mandemos todos los productos. Si hay un aborto, hay una muerte prematura, un vómito fetal, que tú lo mandes todos a que hagan una biopsia a ese paciente, que pase a la morgue, esa placenta y ese producto que pase a la morgue. A veces de
les va a tocar a ustedes y a mí me ha tocado que las pacientes no tienen dinero y dicen, el doctor me está pidiendo que lleve mi bebito, pero yo no quiero que lo abra, lo que van a decir. La cultura peruana es un poco así. Dicen, no quiero que lo abran, no quiero que mi bebito, ¿no?, de 7 meses, digamos, ¿no?, que lo corten, no quiero gastar plata, pero tú te das cuenta que en el futuro, ¿qué pasa si va a tener 2 o 3? Es mejor que le hagan el estudio a ese niño, porque si tiene alguna malformación pulmonar cardíaca, tú no vas a sospechar que sea por trombosis, ¿verdad? Ahora, dice después de la semana 10 de gestación, o si no, 1 o más nacimientos prematuros antes de la semana 34. ¿Cuándo es prematuro? ¿Quién ha hecho ginecología o sabe algo? ¿Cuándo es prematuro? ¿Quién me dice? 25 semanas. ¿Cuántas semanas de gestación? Solteros todavía, ¿no? 36. Doctor. ¿Cómo se llama? Te va a tocar examen conmigo y ya has estado durmiendo, por eso no respondo. Por toda mi clase he estado durmiendo. ¿Ya? Perdóname. Pero me trato de que estén despiertos porque algo bueno se tendrá que llevar de esta clase. Sean ginecólogos, sean la especialidad que tengan. ¿Saben por qué les digo? Cuando yo postulé a medicina, a ser docente, hace poco nomás yo postulaba a ser docente de ustedes, me tocó en el sorteo y una de las preguntas del jurado y de sus alumnos, porque cuando uno postula como docente, de un examen teórico, un examen psicotécnico y hacemos una clase magistral delante de varios, y mi jurado fueron unos de ustedes, o sea, los alumnos que ahora están en quinto, en sexto. Fueron mi jurado, 2, Eduardo y no sé quiénes, ¿no? Y me hicieron estas preguntas. Me dijeron, doctora, ¿y su tema? Me dijeron así, porque me tocó justo este tema dar como clase magistral. ¿En qué me va a ayudar en el egresado de medicina? Me dijeron. Y el doctor Bayón, ya lo conocen ustedes también, me dijo, y doctora, este tema me dijo tan complicado, ¿para qué nos va a ayudar a nosotros? ¿De qué nos sirve un egresado? Lo mismo para un paciente, para un alumno que va a salir y va a hacer su cédula. ¿En qué le va a servir? ¿Sabes en qué le va a servir? Porque tú no te vas a quedar solo como médico general. Vas a ser ginecólogo, cirujano, vas a volar alto, ¿no? Pero, si tú no tienes claro todos estos principios de clínica médica, de fisiopatología, a ti se te van a pasar. Imagínate, hay gente que gasta $5,000, $100,000, hay personas que quieren tener un hijo, pero si es que ellos no tienen claro, primero, que si han tenido pérdidas hay que hablar, ¿sí o no? Hay señoritas que yo conozco, mis pacientes, que dicen, ¿cuántas pérdidas tenés? 5, 3, pero si tú no les dices nunca te lo van a contar. Segundo, demandar esa placenta, si eres ginecólogo, residente, lo que sea, de ginecología o asistente ya, manda la placenta, manda ese secreto estudiar. Tercero, si tú vas a ser, digamos, no sé, un médico general y vas a atender a tu paciente y va a tener partos prematuros y prematuros, no van a fallecer, van a nacer prematuros, es menos de 32 semanas, y van a nacer, y te dice, he tenido 2 partos prematuros, y en esta vez he hecho trombosis de miembro inferior izquierdo, y tú vas a decir, no tiene relación. En este caso estás aprendiendo que sí tiene relación, porque ese parto prematuro puede haber sido porque esa placenta estaba llena de trombos. Y si estaba llena de trombos, ha causado los partos prematuros y es la responsable también de esta trombosis. Serían 3 eventos trombóticos, ya no sería solo uno, ¿cierto? Dice otro concepto, 3 o más abortos espontáneos antes de la 10ª semana de gestación. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Los exámenes de laboratorio son 3. Son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgM, IgG y los antibeta 2 glicoproteína IgM, IgG. Cuando me hicieron la pregunta que te digo, que tus compañeros fueron mi jurado, ahí se disfrutaron conmigo, la tenemos en nuestras manos a la no, pero yo les respondí así. Les dije, es importante porque cuando ustedes sospechen esta enfermedad, pueden derivarlo al hematólogo, pueden actuar, digamos, en menos y ustedes quedarse con el paciente de repente. Y de repente Carlos, por ganar unos centavitos más, le pide las 5 pruebas, que está como 4,000 soles. Él es ginecólogo y dice, la doctora me ha dado este tema a mí, yo lo sé, señor, usted ha tenido 3 abortos, le voy a indicar todo este set y cuesta como 4,000 soles, ¿sí? U otro, de repente, él está pecando en exceso, y otro, de repente te llega a ti, y tú dices, tiene 2 trombosis, no anticoagulares,
3 meses nomás y le suspende y vas a actuar en menos. O sea, tanto el subactuar o el infraactuar va a causar una repercusión económica o si no, de salud al paciente. Y a veces es una pequeña o puede ser grande. ¿Qué tal si es un infarto agudo del miocardio? Tu paciente se te muere, porque si está la obstrucción arterial, simplemente no pasa el tejido, y ustedes saben que el corazón es uno de los pocos tejidos que si no pasa sangre, se muere, nomás dice, dejo de trabajar. Es como ese alumno de medicina así engreído, que tú le exiges y dices, no vengo a la clase, no, me quedo acá y no avanza ni para atrás ni para adelante. Como cuando yo les digo, pasen adelante, dicen, no, me quedo. ¿Ya? Pero en cambio algunos órganos son más nobles, ¿no? Como el estómago, el riñón, que va muriendo una parte por isquemia, por la trombosis arterial, y hay otra parte que va sufriendo esa función. Pero ojo que puede ser cardíaco y ese puede ser fatal. Entonces esa fue mi respuesta. Yo le dije, doctor, el alumno egresado de medicina tiene que saber, hola, ¿cómo estás? Edward, ¿no? Josué. Josué se va muy tarde, yo te necesitaba hace rato para hacer el ejemplo de la norma. Entonces yo le dije así, doctor, el alumno de medicina tiene que saber cuándo pedir los exámenes, que no hay en los hospitales, en el hospital general no hay. Cuando yo sospecho le tengo que mandar particular. Solo hay proteína S y C, y de aquí hay solo la interleucina y la beta 2. Y segundo, saber cuándo pedir, saber cuándo tratar, cuándo son de riesgo o no. Y lo más importante es prevenir. Como vamos a ver, si es tu paciente que ya tiene algún grado de trombosis, tú puedes prevenir que haya el segundo. Ahora, un alumno una vez me preguntó, doctora, ¿cómo así el síndrome antifosfolipídico aumenta la trombosis? Lo que hace es, primero que hay una disminución del estado anticoagulante natural del endotelio, que normalmente hay una anexina así porque es interrumpida, la proteína C también hay inhibición del anclaje, va a haber activación plaquetaria aumentada del complemento también, y una sobreexpresión del factor tisular, todo eso va a causar una trombosis en el paciente. Ahora, todas las trombosis, al igual que el síndrome antifosfolipídico, se tratan anticoagulando. ¿Cómo anticoagulas? Entonces vamos a ver que la anticoagulación, cuando es trombofilas de alto riesgo, que hemos dicho que son, a ver quiénes son, síndrome antifosfolipídico, ¿cuál más? Deficiencia de la proteína 3, ¿cuál más? Deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S, y doctor, ¿cómo están? Y algunas trombofilias combinadas, ¿no? Entonces, si es que hay esas trombofilias, si es que hay una trombofilia de alto riesgo, igual que esa, anticoagulas de por vida, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la anticoagulación? De hiperahomocistemia no les voy a hablar mucho, como les digo, porque está en debate. Hay unos que dicen sí hay que estudiar, otros que dicen no hay que estudiar. La mayoría de hematólogos en las guías no te dice que sea una causa de trombosis, ¿ya? Hay niveles elevados del factor 8, como los factores, el factor 8 cuando está disminuido puede causar sangrado y cuando está aumentado puede causar trombosis. Hay mutaciones o hay estados en los cuales aumenta, como en una edad avanzada, obesidad, embarazo, cirugía, diabetes, y puede haber un aumento del riesgo de trombosis. La disciplinogenemia también, que es más rara. Ahora, el tratamiento, sea la trombosis que sea, ¿qué haces? Anticoagulas. ¿Cuánto tiempo? ¿No te llamas? ¿Cómo se llama? Cuando estabas acá te dormías solamente estoy acá en la casa. Pero ¿cuántos meses anticoagulas? ¿Cuántos meses anticoagulas? 3 meses. ¿Cuántos? 3 meses. Y si es una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Pero si es un tromboembolismo pulmonar, Carlos, ¿cuántos meses anticoagulas? ¿Cómo sé cuándo termina la anticoagulación? Entonces, cuando es tromboembolismo pulmonar, anticoagulo 6 meses. Y si es una trombofilia de alto riesgo, ¿cuánto tiempo anticoagulo? De alto riesgo. De por vida, ¿no? Tenga riesgo o no de sangrar. ¿Con qué anticoagulo, doctor? Entonces, hay algunas especificaciones para anticoagular. Primero, al inicio siempre anticoagulamos con una heparina que sea no fraccionada, como una heparina sódica que tiene 5.000 unidades, o la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la heparina de bajo peso molecular? Enoxaparina, ¿no? Que tenemos nosotros a nuestro medio. Cuando hay una deficiencia de la proteína C o S, hay que evitar dar warfarina, porque la warfarina, que es un cumarínico o un antagonista de la vitamina K, va a causar una necrosis cutánea severa. En esos casos, no anticoagules con warfarina de preferencia. La anticoagulación inicial empieza colocando enoxaparina, por ejemplo,
con warfarina, y luego cuando el INR es objetivo, ¿cuánto tiene que ser el INR objetivo para anticoagular? De 2 a 3, ¿sí? Cuando esté de 2 a 3, debería recibir enoxaparina. Eso nosotros le llamamos el overlap, que esté cruzado. O sea, no puedes tú retirarle. Nos ha pasado a pacientes que anticoagulamos, los doctores anticoagulan con warfarina y la enoxaparina no le inicia, porque la warfarina tiene que prender, o sea, su efecto no es el mismo día que tú anticoagulas. ¿Qué tal si tú anticoagulas con warfarina y hasta que el efecto aparezca de la warfarina que viene al 2 a 3 es al 7º día? En estos 7 días tu paciente ya hace SB isquémico. ¿Qué vas a decir? Doctor, ¿qué va a decir? ¿Qué estás repasando? ¿Qué vas a decir? Ah, yo no sabía, es que no tenía los warfarinas, que la doctora Chiste no me explicó bien. Le tienes que poner el overlap, o sea, tienes que sobreponerlos a los dos hasta que prenda la warfarina y tenga su efecto. Una vez que tiene su efecto, retira la enoxaparina, porque tiene tiempo de vida. No sé si lo he puesto por acá. Ya. Tiene tiempo de vida. Tenemos anticoagulantes naturales, tenemos anticoagulantes inyectables o parenterales y orales. Los inyectables tenemos el bajo peso molecular de enoxaparina, tenemos también heparina sólica, y tenemos los orales, donde está el antagonista de vitamina K, que es la warfarina, y el ácido fumarol. Y tenemos anticoagulantes orales, que están los inhibidores de la trombina, que son todos los GATRAN, acuérdense GATRAN, y todos los inhibidores directos del factor 10, que son todos los que terminan en SABAN, rivaroxaban, episaban, edoxaban, todos los que terminan en SABAN y X, acuérdense, una nemotecnia. Entonces, tú anticoagulas 3 meses si es que no tienes otro factor de riesgo. Si es una trombosis que persiste, tú tomas el ecodoppler a los 3 meses y sigue el trombo 6 meses, y si es que el paciente tiene una trombofilia de alto riesgo, de por vida. Acá un poco de las dosis, se las voy a dejar. Aquí quería acá, como finalizar, siempre la prevención es mejor. Si tú tienes un paciente con trombofilia que ha retirado la anticoagulación, tú tienes que decirle que el paciente tiene que evitar la movilización, que tiene que usar medios de compresión mecánica, que tiene que, si tiene alguna operación o algún traumatismo que va a causar éxtasis o daño arterial, que utilice enoxaparina, que evite, por ejemplo, los anticonceptivos orales, que evite viajes de más de 4 horas, que cuando tenga cirugía avise para nosotros hacer movilización precoz o colocar anticoagulantes. Cuando tenga embarazo le podemos dar enoxaparina, medias de compresión. Hay varias formas para prevenir. Medicaciones, evitar eritropoyetinas, testosterona y estrógenos. Si tiene varices el paciente y aparte de trombofilia, evaluar, operar de las varices, medios de compresión mecánica o enoxaparina si va a tener otro riesgo, evitar el tabaquismo. Y en estas enfermedades que tú ves acá, como neoplasias mieloproliferativas, el riesgo es grande si está descompensada la enfermedad, como leucemia mieloide crónica, policitemia vera, conocitosis esencial y mielofibrosis primaria. Tú entenderás por qué hay una éstasis y hay una hiperviscosidad. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, queja? Ángela, yo les voy a preguntar tromofilias de alto o bajo riesgo. Yo les voy a preguntar algunas medidas de prevención. Yo les voy a preguntar cuáles son los factores de riesgo para sospechar tromofilia, cuáles son las más frecuentes del factor 5 de Mendel, la elevación de la protrombina, porque a veces el paciente dice, doctora, quiero empezar por el examen más común, no tengo plata ahorita los 4 mejores para hacerme todo el estudio, usted y yo estamos seguros que tengo una tromofilia, solo deme una prueba, yo le doy el factor 5 de Mendel, un año avanzamos así. El segundo año le doy de la protrombina. Y así avanzando, ¿no? Pues al final el paciente, el cliente tiene que también tener la razón, es negociable. No le puedes, ¿acaso tú le vas a pagar? Y estas pruebas, como les digo, son bien costosas. Entonces, no hay ninguna pregunta, ¿no?